Buenos días, amigos y amigas de Interés Público, programa que Andina Canal Online transmite todos los jueves, como hoy, desde las 10 de la mañana. Mi nombre es Fidel Gutiérrez y en los próximos 60 minutos estaré con ustedes moderando y conversando con personajes que tienen que ver con temas de interés público, con temas que competen a nuestro buen ejercicio de ciudadanos de este país, el Perú. Esta vez vamos a tratar un tema que obviamente nos afecta a todos, tengamos vehículo o no, es el del tránsito, en Lima Metropolitana particularmente, donde ya se ha convertido en un problema que no solo afecta el transcurrir de los vehículos o de nosotros como peatones por las calles de nuestra ciudad, sino que también se ha vuelto una suerte de dificultad para el buen desarrollo laboral y para el desarrollo de la economía nuestra. Obviamente estoy refiriéndome al tiempo perdido, a las horas, hombre, que se pierden por las congestiones constantes que se dan ya no solamente en horas punta, sino también en cualquier hora del día. A eso hay que sumar el tema de los accidentes de tránsito, que estos que se ocasionan por la imprudencia o desconocimiento de reglas, tanto de choferes como de peatones. Pues bien, vamos a hablar al respecto sobre todo esto que les he mencionado con nuestro invitado del día de hoy. Él es el coronel Nabor Ortiz Melgarejo. Él es jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Metropolitana de la Policía Nacional del Perú. Él está acompañado en nuestra mesa esta vez por María Lucía Zulueta Dávila. Ella es una policía, un agente de la Policía de Tránsito, y ambos nos van a contar sus experiencias y cuánto estamos avanzando y también cuánto estamos de repente retrocediendo en este tema. Los saludamos ambos y les agradecemos su presencia en nuestro programa. Coronel, buenos días. Empecemos hablando respecto a los accidentes en Lima Metropolitana. De repente la población ha ido adquiriendo un poco más de conciencia y estos han disminuido en el último año, o de repente las cifras son menos positivas. Okay, muchísimas gracias y gracias por la invitación, amigo Fidel. Mire, hablar de accidentes de tránsito es hablar de un tema que en el mundo es un problema. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio que ha realizado, ha determinado que más de 1.3 millones de personas mueren al año por accidentes de tránsito. Vale decir, hay una cifra de un promedio de 3.000 personas que mueren en el mundo. Si esta tendencia continúa a nivel mundial y de la cual no escapa la realidad del Perú, para el 2020 se cree que pueden fallecer cerca de 19 millones de personas por accidentes de tránsito y pueden quedar más de 38 millones de personas con lesiones como consecuencia de los accidentes de tránsito. Vale decir, con cierta discapacidad o discapacidad absoluta o completa por los accidentes de tránsito. Lo has enfocado muy bien cuando señalas que no solamente es un problema de tiempo, de vehículo, de peatones. Los accidentes de tránsito en forma general en algunos países llega a recrudecer y a perjudicar inclusive la economía. De acuerdo también a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, se dice que hay países que pierden el 1.2, 1.3 del Producto Bruto Interno, generando o desviando recursos que pueden ser para su desarrollo, a combatir este gran problema mundial de los accidentes de tránsito. También esta Organización Mundial de la Salud, en una de sus conclusiones, señala que de seguir esta tendencia, los accidentes de tránsito van a ser una pandemia como lo es el SIDA, de las magnitudes del SIDA. Entonces, estamos hablando de un tema bastante difícil, en la cual no solamente está comprometido la policía, sino es un problema transversal que compete a muchas autoridades, a padres de familia, docentes, medios de comunicación, y es decir, todos aquellos que de alguna manera contribuyen a que estas cifras, que más adelante seguramente vamos a detallar, disminuyan sustancialmente. Claro, usted habla de padres de familia y eso implica también la educación vial que uno pueda recibir tanto en la casa como en las escuelas. Coronel, los accidentes que se producen en nuestra ciudad, ¿tienen alguna causa mayoritaria identificada? ¿Hay alguna estadística sobre cuál ha sido la principal razón por la que se producen estos? En la unidad especializada que tengo el honor de comandar, en la unidad de investigación y prevención de accidentes de tránsito de Lima Metropolitana, la primera causa de los accidentes de tránsito es la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad. Seguidamente está la ebriedad del peatón,
como tercera causa. Como cuarta causa, la imprudencia del peatón, y en quinto lugar, la ebriedad del peatón. Acá yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentarles de que hasta hace 2 años aproximadamente, la segunda causa de muertes por accidentes de tránsito en Lima Metropolitana era los conductores ebrios. A raíz de que se dispone que los operativos de alcoholemia se realicen todos los días, no solamente los viernes, sábados y domingos como era anteriormente, estos operativos se realizan ahora toda la semana, durante todo el día. Entonces esto nos permite que en las estadísticas que manejemos, la ebriedad del conductor haya bajado al 5º lugar, pero también nos preocupa en razón que ahora los conductores son los que han tomado ese lugar, el 3er lugar, por ebriedad del peatón. Y lo que es más paradójico y es un poco preocupante, que estos accidentes fatales, estos atropellos a peatones con síntomas de haber ingerido alguna bebida alcohólica, son en las vías rápidas y debajo de los puentes peatonales. Esa es una de las preocupaciones que tenemos. ¿Qué hacer ahí? Porque al conductor, a quien maneja un vehículo, bueno, se le puede someter a un examen de alcoholemia, pero al peatón, bueno, no sé qué tanto puede ser sancionable o identificable su situación de ebriedad, porque finalmente eso es una cuestión que también tiene que ver con las libertades de cada persona, ¿verdad? Exactamente, el comportamiento. Mire, te puedo dar algunas cifras en lo que refieren a lo que son atropellos a peatones, en estado de ebriedad y por imprudencia del peatón. En el año 2014, se han tenido 319 atropellados peatones con síntomas de haber bebido alguna bebida alcohólica y 300 por imprudencia del peatón. En el año 2014, de igual manera, tenemos el 224 por haber estado cruzando una vía en estado de ebriedad y 218 imprudencia del peatón. Vale decir, en los 2 últimos años, la mayor cantidad de víctimas mortales por accidentes de tránsito, peatones, han sido en estado de ebriedad. Bueno, ahí tenemos un mensaje fuerte, amigos y amigas. Si vamos a beber, pues primero no manejar, pero también tener muchísimo cuidado al transitar, porque finalmente ponemos en riesgo nuestras propias vidas, pero también la de aquellos que transitan en vehículos y que de repente nos embisten o por nuestras maniobras propias de esas situaciones no podemos esquivar, y bueno, los resultados, como nos dice el coronel Nabor Ortiz, son fatales. Pero bueno, como usted decía, hay una suerte de refuerzos en los operativos, las operaciones de alcoholemia. Ya no se hacen, nos cuenta el coronel, los fines de semana solamente, sino en cualquier día de la semana. Le preguntamos también a María Zuloeta Dávila, quien acompaña a nuestro invitado, su experiencia al respecto. Usted participa de estos operativos, ¿no es así? ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando se le somete a estas pruebas? Buenos días. Buenos días, amigo Fidel. Con respecto a los operativos de alcoholemia, es verdad, nosotros participamos conjuntamente con las diferentes unidades en los operativos denominados Alcoholemia 2015. Tenemos en gran parte el apoyo del conductor, que muchas veces felicita, ¿no?, la labor policial, que es con respecto a los operativos de alcoholemia para el pase de alcoholímetro, que es un equipo de alcoholímetro que mide cualitativamente, no más cuantitativamente, el control de alcohol que haya ingerido. Entonces, y hay personal también, conductores, que se niegan a pasar e incluso se ponen malcriados y no quieren pasar lo que es el tema de dosaje etílico, ¿no? Nosotros participamos conjuntamente con las diferentes unidades, como le digo, y el procedimiento es uno solo. Encajonamos los vehículos, nosotros nos acercamos al conductor, se le indica de qué se trata el operativo, previamente se le solicita sus documentos y se le hace pasar la prueba cualitativa, que es un equipo electrónico, campo de aire expirado, que al soplar por 5 segundos, si es positivo arroja color rojo y si es negativo arroja color verde. Arrojado color rojo positivo, en el lugar se le levanta un parte con los datos respectivos tanto del conductor y se le conduce a la comisaría para que pase lo que es el tema de dosaje etílico.
Es otro procedimiento. Es otro procedimiento. Pero, ¿cuánto es lo que hay que tener de alcohol ingerido para que este dispositivo de rojo se tenga que pasar a esa fase? Como le digo, el equipo que nosotros manejamos es un equipo cualitativo, no mide grado de alcohol. Solamente es un campo de aire expirado, que al soplar prolongadamente por 5 segundos, si ha ingerido alcohol, sale color rojo. Y si no ha ingerido, sale color verde. Ajá. Pero ahí no hay cantidad, o sea, es... No, es una medida cualitativa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando hacemos estos operativos, como muy bien lo señala la señorita suboficial, esa es una prueba indiciaria para nosotros. Entonces es conducido a la comisaría a su vez los llevan a los laboratorios de la Policía Nacional del Perú para que realice la extracción de sangre, que es la prueba determinante porque esa sale cuantificada. Recordemos que nuestro ordenamiento legal, el Código Penal, señala que para que se cometa un delito contra la seguridad pública tiene que arrojar más de 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre en caso de vehículos particulares y de 0.25 para vehículos de servicio público o de carga. Si pasan esa cantidad, los conductores van a ser sujetos a que se le formule un atestado policial por el delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad. Entonces, esto ha sido bastante polémico porque las sanciones que se dan ahora han sido bastante fuertes. No solamente en la cuestión pecuniaria de la multa, sino también es una sanción administrativa para, por ejemplo, suspenderle la licencia de conducir por 3 años. Y en el caso que participara en un accidente de tránsito, solamente el hecho de participar lo inhabilita o se le suspende definitivamente la licencia de conducir. Y si a esto se le agrega daños leves, graves o muerte, es pena privativa de la libertad. Y cuando suceden estas situaciones que también la suboficial Zulueta describía de gente que se niega a participar de esas operaciones, bueno, ¿qué hace la policía? ¿Qué puede hacer? Se presentan dos situaciones. En la cuestión administrativa, aquella persona que se niega a pasar el dosaje etílico, se le considera para todos los efectos administrativos como que si estuviera conduciendo con más de 0.50. Vale decir, se le considera, como una persona que ha estado en estado de ebriedad. Se le suspende la licencia y los demás trámites administrativos. En lo que respecta al procedimiento policial, estas personas son conducidas a la comisaría, se solicita la presencia del fiscal y se les formula un documento o se les denuncia por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad. Ajá. Bueno, amigos, ya saben que es cuestión de colaborar con este tipo de operaciones que finalmente tienen que hacerse para mantener nuestra propia seguridad en las pistas. Y bueno, también esto pasa por el principio básico de respeto a la autoridad. Finalmente el policía no está ahí para hacernos la vida imposible, sino para tomar medidas preventivas y bueno, resistirse a ello no es el caso. Bueno, y respecto a esto, ¿no? Esa situación de resistencia ante estas operaciones, finalmente, bueno, la pena máxima, la sanción máxima que se le puede dar que puede recibir una persona que se ha negado a ello, ¿cuál es? Es de 4 años como mínimo, de pena privativa de libertad por violencia y resistencia a la autoridad. Pero previo a esto quisiera hacerte un pequeño comentario, si me permites, Fidel. Sí. Mira, en el año 2013 y 2014 tenemos cifras, se realizaban, como te dije hace un momento, los operativos solamente viernes, sábado y domingo de alcoholemia. En el año 2014 hemos realizado 30% más de operativos, se ha intervenido a un 60% más en relación al año 2013 y sin embargo las cifras que nos arrojaron en el 2013 de 9.500 conductores ebrios, en el 2014 solamente se constataron 5.500 y picos de conductores. Vale decir, hubo una reducción de casi un 38% de lo que es conductores que han sido sorprendidos conduciendo con síntoma de haber ingerido alguna bebida alcohólica. Esta estadística nos da una lectura que creo que las campañas que realiza la policía y que son sostenidas y sobre todo son difundidas y apoyadas en forma incondicional por los medios de prensa, como en el caso de ustedes que siempre nos han apoyado, la gente, los conductores ya han internalizado un poco.
y ya no están esperando de que haya operativos de alcoholemia para que tengan presente que en cualquier momento ellos o pueden cometer o pueden participar en un accidente de tránsito, y si están con alguna sustancia, sea alguna droga o haber ingerido alcohol, sabe que van a perder el brevete, van a perder inclusive la libertad. Y eso creo que han entendido y esperamos que esa cifra continúe disminuyendo inclusive. Claro, las acciones disuasivas que se han implementado obviamente tienen un efecto, como también creo yo tiene un efecto el que se vea constantemente a la policía realizando ese tipo de operaciones, porque si finalmente no ese es el caso, si los conductores no vemos que se realizan en efecto este tipo de acciones y que hay sanciones efectivas, obviamente no van a tener un cuidado similar, ¿no? Pero bueno, ahí hay dos cosas, las sanciones y también las operaciones que ustedes hacen, lo cual es saludable. Pero esto también me lleva, coronel, a otro tema, que es el de, bueno, el que se da cuando a veces hay una infracción, y bueno, es Vox Populi señalar que primero, entre comillas, ¿no?, hay que arreglar con el agente antes de que se proceda a aplicar la sanción correspondiente, la multa correspondiente. Esto ya es un caso pues de un problema como de interno de corrupción que siempre ha estado presente y que, bueno, ¿qué tanto se está haciendo a nivel de nuestra policía de tránsito para ir dejándolo de lado? Mire, efectivamente eso era lamentablemente una mala práctica que no solamente alcanzaba a conductores de servicio público que generalmente tenían esta costumbre, esta mala costumbre, este delito, porque es un delito de cohecho, corrupción de funcionarios. El año 2014, cuando se hizo un balance a fin de año en la Policía de Tránsito, se llegó a establecer que había cero corrupción, o por lo menos no había ningún hecho denunciado o que se habría sido sorprendido un policía cometiendo este delito. Sin embargo, tenemos que a abril del 2015 de este año, son 361 personas que han sido sentenciadas por el Poder Judicial por cohecho, vale decir, por intentar coimear a los policías de tránsito. En esto yo quisiera también hacer un pequeño paréntesis. Hemos sido bastante sostenidos, si cabe el término, por las fiscalías y el Poder Judicial, en que se han tomado las medidas adecuadas para que estos conductores que ofrecían desde 5, 10 o 50 o 100 soles han sido denunciados, han sido puestos a disposición de la Fiscalía ha hecho la respectiva denuncia ante el juez, y al mes de abril hay más de 361 conductores, en su gran mayoría de servicio público de pasajeros, que han sido sentenciados por el delito de cohecho, vale decir, por corrupción de funcionarios. Ajá. Y esto parte de que el mismo agente, el mismo policía, pues rechaza este ofrecimiento y lo denuncia. Pero que también tenemos, coronel, el otro caso, el de que de repente, pensando mal, bueno, y pensando mal porque también sabemos que ocurre, es el policía el que plantea esa situación. Ahí la situación de denunciar me parece un poco más compleja para el conductor, puesto que si no acepta ese ofrecimiento irregular, igual le va a poner la multa. Entonces sospecho que va a sopesar qué es lo más conveniente para su economía y finalmente va a optar por lo menos recomendable. ¿Cómo empezar a solucionar ese problema? Se ha hecho, en la Policía de Tránsito se han diseñado dos estrategias del año 2013, 2014 y lo que va del año. Una de las primeras estrategias es el refuerzo ético que se le da al personal, las charlas, las motivaciones, la explicación que no solamente estarían cometiendo, como algunos señalan, un simple hecho irregular o un hecho bueno que recibió una propina o etcétera, no, que tengan conciencia de que están cometiendo un delito, que por recibir un sol o recibir 1000 soles igual se van a ir a la cárcel. Eso es en una de las estrategias que se les da bastante academia al personal. Se les habla de ética, se les habla de las normas legales con especialistas, se les ha puesto casuística para que no incurran. Creo que ha calado bastante. La segunda estrategia, no sé si ustedes se han podido percatar que en su gran mayoría los policías de tránsito ahora tienen en los cascos unas cámaras
Entonces esas cámaras nos permiten dos cosas. Que en primer lugar se grabe, se filme todo el procedimiento o toda la intervención, a fin de no tener lo que usted muy bien ha señalado, amigo Fidel, en el sentido que quién es el que ofreció o quién es el que le pidió. Y en algunos casos hemos tenido que muchos conductores, después de haber ofrecido, se niegan, pero cuando ya existe un registro fílmico es muy difícil, y eso sirve como una prueba para que estos conductores sean denunciados. Y por su parte también, obviamente, es una situación que al policía no le va a permitir realizar por más que quisiera, alguna conducta disfuncional, porque sabe que está grabando toda la intervención. ¿Esas cámaras que están conectadas de repente a algún sistema, algún monitor, o llevan un dispositivo para grabar? Un dispositivo, una memoria, que es solamente retirado por personal que está autorizado. Esas máquinas no pueden ser manipuladas por ninguna persona, solamente por los usuarios para grabar o no grabar. Pero después la memoria, eso lo revisan en la misma dirección de tránsito. Cuando existe, por ejemplo, alguna duda o alguna situación, alguna queja, o cuando se interviene a un conductor que ha tratado de coimear al policía, para que eso sirva como prueba y sea remitido al Ministerio Público. Bien, bueno, es bueno saber que se están tomando ese tipo de medidas para erradicar una costumbre que lamentablemente ya podía hasta llevar el mote, el adjetivo de tradicional en nuestra ciudad. Bueno, otro tema que nos compete, ¿no? en esta conversación es el referido a la incautación de aquellos vehículos, ¿no? de personas que incurren en efecto en este tipo de accidentes, de infracciones. Y bueno, esto por lo general tenemos entendido que estos vehículos son llevados a la comisaría desde donde se produjo la incautación, la detención, y con el consiguiente congestionamiento de la vía, ¿no? En donde se encuentra esta estación policial. Yo transito por Girón Varela y veo que en la comisaría de Breña, por ejemplo, ya hasta a veces no se puede ni transitar con fluidez, porque hay un montón de vehículos ahí que están en problemas, ¿no? Estacionados. Bueno, ¿y qué se está haciendo al respecto, coronel? Mire, cuando el personal de la Policía Nacional, específicamente la Policía de Tránsito, detiene un vehículo, lo interviene por alguna infracción, existen medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas está, por ejemplo, la retención de la licencia de conducir en algunas infracciones, y en algunas, que generalmente son en las muy graves, es el internamiento del vehículo. Lamentablemente, el problema que hemos estado teniendo es de que no existe la cantidad suficiente de depósitos, o no se han implementado todavía la cantidad suficiente de depósitos para que todos estos vehículos, que en primer lugar son infraccionados y son sujetos a una medida preventiva, sean trasladados. La otra medida preventiva también es, por ejemplo, la remoción de esos vehículos. Nosotros hemos podido apreciar que no solamente a las inmediaciones de las comisarías o las dependencias policiales existe gran cantidad de vehículos que han intervenido en algún delito, etcétera, y efectivamente, tiene usted razón cuando me dice que hay calles que ya están prácticamente saturadas, tuburizadas con estos vehículos. Entonces ahora hay el dispositivo legal que se ha corregido, que ahora va a permitir inclusive a la policía implementar los depósitos, porque antiguamente el Reglamento Nacional de Tránsito solamente hablaba de depósitos municipales. Ahora no, ahora se habla que para efectos de la aplicación correcta y la aplicación absoluta de lo que señalan los artículos del Reglamento Nacional de Tránsito, se implementen, dice la policía, también podrá implementar los depósitos. Estamos en eso, y creo que cuando tengamos la cantidad suficiente de depósitos, esto debe variar sustancialmente. Y sobre todo, se va a tener que cumplir lo que un determinado artículo señale, cuando diga que no solamente es la papeleta, o sea, la sanción pecuniaria, sino también la medida preventiva de internamiento de ese vehículo. Y usted sabe que el internamiento de un vehículo trae muchos bemoles, o sea, es mucho más engorroso, va a tener que gastar más porque va a tener que pagar gastos administrativos, guardianía, pérdida de tiempo. Entonces, me parece que con esta medida los conductores, esperamos, y yo creo que va a ser así, van a tener un especial cuidado en no cometer ese tipo de infracciones, sobre todo
que traigan como consecuencia la medida preventiva de internamiento del vehículo al depósito. Y claro, también hay que recordar que recientemente, al amparo de las facultades legislativas que el Congreso dio al Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana, se emitió un decreto para que quienes incurran en atropellos, en accidentes que causen un perjuicio a terceros, bueno, si se dan a la fuga o no se hacen responsables de lo que han cometido, pues su vehículo va a ser incautado, ¿no? Eso también suma, ¿no? Sí. a lo que ya teníamos como problema. Claro, son medidas que lo que tienden es a que disminuya, como le dije en primer lugar, el gran problema, accidentes de tránsito con muerte. En segundo lugar, que se recupere el principio de autoridad, no solamente de la autoridad policial, sino también de las autoridades que son competentes en lo que es control, regulación, fiscalización del transporte terrestre, ¿no? Llámese la municipalidad, gobiernos regionales, gobiernos distritales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial. Entonces, toda esta normatividad que se están corrigiendo, se están incrementando, creo que van a ser muy favorables y van a tender a que este gran problema, accidentes de tránsito, de alguna manera se corrija. Bien, nosotros estamos llegando al final de la primera parte de nuestro programa de hoy de Interés Público, conversando con nuestros amigos de la Policía Nacional vinculados al tránsito. Vamos nosotros a hacer una pausa y al regresar seguiremos abordando otros temas vinculados a este ámbito. Quédese con nosotros en Andina Canal Online, que ya estamos de regreso en unos momentos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma manera. Estamos de vuelta con De Interés Público, programa de Andina Canal Online, que este jueves les está trayendo el tema de los accidentes de tránsito en Lima Metropolitana. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo avanzar en la tarea de evitarlos y de prevenirlos principalmente? Para ello está acompañándonos, como ya les señalé en el primer bloque, el coronel Nabor Ortiz Melgarejo. Él es parte de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en Lima Metropolitana de la Policía Nacional. Junto a él está María Zulueta Dávila, suboficial que también forma parte de esta división, y ambos nos han estado contando sus experiencias y las estadísticas que se manejan en nuestra capital al respecto. Y bueno, ahondando en esto, coronel Ortiz, ¿cuáles serían los puntos más críticos, aquellos donde más se producen accidentes en nuestra ciudad? Miren, lo que va de los 409 fallecidos que tenemos en este año en Lima Metropolitana por accidentes de tránsito, 265 personas han sido peatones. Vale decir, el 65% de los accidentes fatales en Lima Metropolitana han sido contra peatones, sea por ebriedad o sea por imprudencia de los mismos peatones o por imprudencia o exceso de velocidad de los conductores. Los lugares donde tenemos la mayor incidencia de estos accidentes fatales es la Panamericana Sur,
la Panamericana Norte, la vía de Evitamiento, la carretera central y la avenida Túpac Amaru. Estas son las 5 principales vías donde han existido en lo que va del año 2014 y 2015 la mayor cantidad de atropellos. Y esto podría entenderse porque se trata de vías sumamente concurridas en las que uno transita a velocidad, ¿verdad? Claro. Son vías de alta transitibilidad y de vías de velocidad, y que lamentablemente en algunos de los casos, por ejemplo la Panamericana Norte, la vía de Evitamiento, que hasta hace años eran vías como efectivamente son carreteras o vías de evitamiento donde no existían zonas urbanas. Ahora lamentablemente la Panamericana Sur, Panamericana Norte, sobre todo la vía de evitamiento y la carretera central ya no son como su nombre lo denominaba carreteras, sino prácticamente son como calles o avenidas. Entonces la cantidad de vehículos, la cantidad de personas que cruzan o transitan por estas vías, pues han determinado que lamentablemente estos sean las 5 principales vías donde ha existido mayor cantidad de accidentes fatales. Y bueno, como usted nos señala, pues la afluencia mayoritaria de gente que reside en los lugares adyacentes a estas vías hace también que algunas de estas personas pretendan ahorrar tiempo, entre comillas, ahorrar esfuerzos y cruzar en lugares en los que no deben, en estas vías que son pues como usted mismo está señalando, de alta velocidad, cruzar como si fuera una calle común y corriente, sí, en vez de utilizar los puentes peatonales. Ahí ya tenemos pues una muestra de irresponsabilidad que en todo caso tendría que ser mejor manejada, mejor sancionada, ¿verdad? Porque sabemos que en efecto se puede infraccionar, se puede multar a un peatón por por incurrir en este tipo de prácticas, pero no se hace en efecto, coronel. Sí, mire, efectivamente, hemos realizado, y ahora en el mes de la seguridad vial, estamos retomando, estamos intensificando con un poquito más de agresividad lo que son las campañas contra los peatones o los malos peatones. Estamos realizando diferentes operativos, sobre todo de carácter preventivo, y en algunos casos ya estamos infraccionando a los peatones en los cruceros de estas vías. Esto es por disposición especial de nuestro señor director general, del señor ministro del Interior, que cuando le hemos indicado las cifras que estamos manejando y sobre todo considerando que la imprudencia y la ebriedad del peatón es el que ha levantado un poquito las cifras con relación al año anterior, entonces estamos atacando esta situación, esta causa de accidente de tránsito que se denomina ebriedad o imprudencia del peatón. Ahora, en cuanto respecta a la infracción de los peatones, yo quiero ser enfático en señalar de que el Reglamento Nacional de Tránsito, si bien es cierto, cuenta con más de 120 o 130 artículos, 15 de esos artículos son para las infracciones de peatones. Tenemos 8 que son leves, 4 que son graves y muy graves, son 8 infracciones muy graves. 4 que son graves y 3 leves. Esto quiere decir de que los conductores y los peatones para el Reglamento Nacional de Tránsito tienen las mismas obligaciones y los mismos deberes. Sin embargo, es lamentable que muchos peatones no respeten o simplemente desconozcan este tipo de infracciones que cometen. Una de las infracciones más comunes que tenemos es de los peatones, por ejemplo, es no respetar las señales de tránsito. No usan los puentes peatonales o los cruceros peatonales. Desobedecen las señales o indicaciones del policía de tránsito, y en cuarto lugar, como causa también, es el de caminar en estado de ebriedad. Entonces, estas son las faltas las infracciones que están señaladas en el Reglamento Nacional de Tránsito y que son sancionadas pecuniariamente. Y es la que estamos empezando a aplicar en lo que va de este mes, como le denomino, que es el mes de la seguridad vial. Ajá. ¿Y qué tan difícil puede ser, en efecto, aplicar este tipo de correctivos a los peatones, su oficial Zulueta? Usted que de repente tiene más contacto en la calle con este tipo de situaciones, habrá visto que de repente los peatones no son tan susceptibles a obedecer cuando se les llama la atención, o no es el caso. ¿Qué es lo que ha visto usted, por ejemplo? Como usted mismo lo dice, hay personas que más se preocupan en cruzar rápido que en su vida propia. Nosotros al cruzar siempre debemos mirar a ambos lados y estar siempre pegado a la acera. Y preferible
como dice el reglamento, usar lo que es el cruce de peatones, lo que es la vía peatonal, ¿no? El cruce peatonal. O mediante lo que es los puentes peatonales, que muchas veces en la Panamericana Sur, Panamericana Norte, pese a que hay un separador central, ellos arriesgan su vida cruzando. La medida que se está tomando ahora es nuevamente con respecto a las papeletas peatonales que hay. Es la A1, que el costo es de 115.50. Solamente se le solicita su número, su DNI, se le llena, ¿no? Es como una papeleta normal de un conductor, que el pago es igual. No sé si pueden ver esto, por favor. Sí, acá la cámara. Solamente se le llena con los datos del DNI. Y el pago es igual que un conductor. Es del 33%, que es dentro de los 5 días, o al 100% si pasa más de los 15 días, que tiene que acercarse al SAT. Pero para imponer esta sanción, de repente hay que correr detrás del peatón para hacérsela efectiva, ¿o no es tanto así? En este caso, más que todo en los cruces peatonales o en los puentes peatonales, se está mandando más efectivo policial que con respecto a lo que es tema de tránsito, ¿no? Efectivos netamente de tránsito en ambos lados o en ambas vías, para poder aplicar esta papeleta. Como usted dice, a veces no es 1 o 2, sino pasan 20, 30 personas. Para poder imponer la papeleta contamos con más efectivos. Ya no está a veces un efectivo en un cruce peatonal, puede ser en un crucero, sino va a haber de 8 a 10 a más efectivos, el cual puede facilitar para poder intervenir a la persona que está incurriendo en lo que es el tema de reglamento de tránsito. Sí, ¿qué nos está faltando? Sí, dígame, coronel, dígame. Contar algo más. Mire, para la Policía de Tránsito y para nosotros como una unidad especializada en prevención, para nosotros el imponer estas papeletas de sanción es el último recurso. Lo que nosotros estamos pretendiendo es, por la cantidad de peatones que cruzan, por decirle, en hora punta, 7 de la mañana, 8 de la mañana o en la tarde, es casi materialmente imposible que podamos infraccionar a todos aquellos que no cruzan adecuadamente o que no suben por el puente peatonal o no hacen el uso de los túneles peatonales. Lo que nosotros queremos es que la ciudadanía, los peatones, tomen conciencia de que ellos tienen, como lo señalé hace un momento, las mismas obligaciones que un conductor. Y si ustedes han podido apreciar, esta papeleta de infracción a un peatón es muy similar a la del conductor y tiene la misma obligación de ser cancelada dentro de los 5 primeros días con un porcentaje de descuento, o en su defecto, cuando ya pasen los 15 días, el íntegro. Sin embargo, estadísticamente nos han enseñado que el año pasado, de 1.600 papeletas que se colocaron, solamente creo que se ha pagado el 8, el 10%, que en forma voluntaria los que fueron infraccionados han acudido a los bancos o al SAT a cancelar. Entonces, todavía no tenemos esa internalización, esa cultura vial de estos peatones. Y como te vuelvo a repetir, para nosotros, el imponer esta papeleta es un último recurso. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano, el peatón, sepa utilizar correctamente la infraestructura vial, sea un verdadero usuario de la vía. No es posible, por ejemplo, que en países como Ecuador, que está tan cerca, un país un poco más pequeño, tenga ahora una declaración de derechos del peatón y que ellos hayan sido coordinados como una especie de movilidad alternativa, el caminar, o sea, darles vías. Acá en el Perú, lamentablemente, estamos más preocupados o hacemos más reclamos que las pistas o las calzadas tienen hueco, que no están pintadas, que no están señalizadas, todo dirigido ¿a quién? Al conductor, al vehículo. Sin embargo, muy pocos o casi nadie reclama que las aceras por donde deben circular los peatones estén correctamente diseñadas, exista, porque tú has podido apreciar, por ejemplo, en determinados sectores urbanos que no existe veredas. Sí. Que no existe veredas. En general en estos condominios. Exactamente, no existe veredas, o sea, no existe una zona exclusiva para los peatones. Y eso lamentablemente se aúna al desconocimiento, a la poca cultura, poca educación vial que tenemos,
y es lo que las cifras nos señalan, la cantidad de fallecidos que existe, ¿no? Claro, ese ya también, ahí también hablamos de un problema cultural. Creemos que signo de progreso es tener un carro y cuanto más grande sea mejor. Y bueno, finalmente estamos contribuyendo no a la armonía de nuestra ciudad, sino a otro tipo de situaciones un poco más complicadas que abarcan desde la contaminación hasta lo que nos señala el coronel Ortiz, los accidentes de tránsito. Bueno, yendo nuevamente a esto de las papeletas peatonales, me señalaba usted que había un nivel de morosidad bastante alto. ¿Qué hacer para que se reduzca, para que en efecto paguen sus multas estas personas? Mire, el decreto supremo 040 que se promulgó el 14 de agosto del 2010 señala las medidas. Una de las medidas que señala en su artículo que modificó el Reglamento Nacional de Tránsito es, por ejemplo, la inscripción de estos peatones que no cancelan sus deudas en las centrales de riesgo. Situación que no tengo conocimiento si el órgano competente ha estado aplicando. También existe, por ejemplo, una sanción o un requisito que para que aquellos peatones que tengan papeletas vigentes o que no hayan sido canceladas y estén tramitando su licencia de conducir, no se les va a expedir su licencia de conducir mientras, por ejemplo, no tengan alguna papeleta o tengan alguna papeleta pendiente. De igual manera, también hay el trabajo o la colaboración con las municipalidades para que se realice trabajos comunitarios. Sin embargo, creo que esta parte de esta norma legal todavía no ha sido aplicada, pero sí, la norma señala cuáles son las medidas coercitivas para que obliguen a los peatones que han sido sancionados a pagar estas papeletas. Ajá, bueno, es de esperar que se implementen todos estos mecanismos que usted está nombrando para que así estas sanciones se cumplan, ¿no? Y en efecto aquel que las transgredió pues pague, pues cumpla con su responsabilidad como ciudadano de subsanar el riesgo en el que incurrió tanto para su persona como para el resto de transeúntes o de conductores. Bueno, y respecto al tema de desocupar un poco las vías, coronel, hace poco los ciclistas, ¿no? Agrupados en diversas asociaciones estaban protestando porque, bueno, aparte de que se han registrado accidentes fatales, bueno, parece que no hay mucho respeto de parte de los conductores hacia ellos. En este caso, ¿qué se puede hacer? Finalmente, en otras ciudades del mundo, aquí mismo en Latinoamérica, la bicicleta es utilizada como un medio alternativo para evitar estas congestiones, para evitar también los accidentes. Acá como que estamos yendo en contra de esa corriente. Para este tema que plantea, acá se presentan dos situaciones. La primera, en que lamentablemente todavía no contamos con una infraestructura denominada ciclovías. No tenemos todavía ciclovías que sean totalmente exclusivas para los ciclistas. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que lamentablemente, de acuerdo a la experiencia que tenemos, al manejo que tenemos en la Policía de Tránsito, en la unidad especializada y en las estadísticas, efectivamente existe cierta, si podría llamarse, animadversión de conductores en cometer una serie de abusos contra los ciclistas. O sea, estamos hablando de que los ciclistas todavía en el Perú lamentablemente parece que no han adquirido el estatus que también son conductores de un vehículo. Entonces no se les considera. En muchos casos hemos podido apreciar que, por ejemplo, en una vía rápida, cuando va un ciclista al lado derecho o al lado izquierdo de forma imprudente, basta con un pequeño topetazo que le pueda dar un vehículo mayor para que lo desestabilice esta bicicleta, y hemos visto, por ejemplo, en la Costa Verde, lamentablemente, en lo que va del año, 2 ciclistas que han fallecido, justamente por imprudencia de uno de los conductores que no se percató que este ciclista, por ser un vehículo tan frágil y tan susceptible a perder el equilibrio, perdió pues efectivamente el control
y la consecuencia fueron de estos dos señores que fallecieron, ¿no? Ajá. No hay un reglamento tampoco específico, ¿o sí? Hay una ley, hay la ley del ciclista o la ley de la bicicleta que le denominan algunos. Lamentablemente tengo entendido que todavía esto no ha sido reglamentado. Entonces está esperándose que se reglamente y tengo entendido que hay una asociación de ciclistas del Perú que está pidiendo que se reglamente, y me imagino que en ese reglamento pues considerarán que se dé importancia a la infraestructura vial, a lo que se denomina una infraestructura para bicicletas o vehículos bicicletas llamados ciclovías, ¿no? Exactamente, porque bueno, tenemos el ejemplo de muchos distritos de Lima metropolitana que con gran pompa a veces inauguran, dicen, ¿no? Ciclovías, pero que en realidad son parcelas y simplemente han pintado una serie de líneas que delimitan supuestamente ese espacio para los ciclistas, pero que finalmente, como usted señalaba, son invadidos también, ¿no? por los vehículos normales. Bueno, ahí sí habría que entrar en especificaciones de cómo debe ser una ciclovía, ¿no? Claro, tendría que reglamentarse de tal manera que la autoridad competente, que es la que tiene que construir, señalizar, diseñar estas ciclovías, lo hagan en una forma técnica que no permita que exista el mínimo riesgo para estos vehículos que, como lo repito, son vehículos pues bastante propensos a que sean desestabilizados y pueda ocurrir algún lamentable accidente que ya lo hemos tenido, ¿no? A lo largo de esta charla, amigos y amigas, con el coronel Nabor Ortiz de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en Lima Metropolitana de la Policía Nacional, hemos escuchado que hay muchas cosas pendientes en cuestión de legislación, de normatividad. Haciendo un resumen al respecto, bueno, ¿qué se tendría que tomar con mayor prestancia, con mayor urgencia en cuestión de normas o de disposiciones para ir en efecto reduciendo la mortalidad, los efectos trágicos de estos accidentes de tránsito? En el Perú lo que más sobra son leyes. Nosotros tenemos las normas legales sobre circulación terrestre, las más correctas y las más actualizadas. El gran problema es que no se cumple, no se conoce o no se ejecuta. Para esto, lo que nosotros tenemos que tomar bastante interés y hacemos en la Policía Nacional con nuestros entes respectivos es educación vial, cultura vial. Y yo espero que con esta pequeña charla, algunas reflexiones, algunos datos que hemos compartido, yo estoy segurísimo y plenamente convencido de que muchos de nuestros amigos que nos han estado viendo van a internalizar que la seguridad vial no depende de la policía, la seguridad no depende de la municipalidad, la seguridad vial es de todos, padres de familia, periodistas, conductores, peatones, es decir, todos los entes, porque este es un problema de carácter transversal. Y si no aprendemos a usar bien la vía, no aprendemos a ejecutar las normas que tenemos, esto no va a cambiar. Lo único que va a cambiar acá es cuando todos cambiemos de actitud y veamos a la circulación terrestre como una actividad natural y normal de las personas, que está reglamentado, está regido, está señalizado y que lo único que tenemos que es cumplirla. Nada más. ¿Qué está fallando, coronel? A veces uno se topa con personas ya incluso de alguna edad un poco más avanzada, ¿no? Más que adolescentes, que no conocen el sentido de la luz verde o de la luz roja del semáforo. Bueno, ¿qué pasó? Uno cuando estaba en el colegio, hace ya algunos años considerables atrás, este tipo de cosas eran pues como un catecismo, era el pan de cada día, inculcar para qué sirve el semáforo y qué representa cada una de las luces que están ahí. ¿Y qué está pasando ahora que no es tanto ese el caso? Hemos recibido disposiciones del nuevo director general de la policía, de nuestro señor general de tránsito, del señor ministro del Interior. Estamos en este mes que es el de la seguridad vial, estamos intensificando la cantidad de charlas, de fórums, para que podamos nosotros retomar lo que tú muy bien lo has señalado, la educación vial. Acá la suboficial te va a dar algunas pequeñas cifras de lo que por lo menos en nuestra unidad hemos venido desarrollando en lo que va del año, en lo que se refiere a ese tema, educación y seguridad vial. Dentro de nosotros tenemos un grupo que hace lo que son campañas de sensibilización
hacen shows artísticos en los colegios, en las universidades, en los institutos superiores. Hasta la fecha, desde el mes de enero hasta el mes de septiembre, tenemos 60 shows y charlas. Con la cantidad asistentes son de 17.850. Y el material didáctico que se reparte es ha sido hasta la fecha de 7.000, donde se le entrega trípticos a los colegios, por ejemplo, rompecabezas con los semáforos, enseñándoles cómo es que debe utilizar, o mejor dicho, ver cada color, qué uso tiene, o sea, si es verde, si es amarillo, cómo es que debe ellos aplicar, ¿no? Lo que respecta a la cantidad también de campañas en los cruces peatonales, hasta la fecha van de 121, la cantidad es de 69.356 y el material didáctico es de 31.218. También igual lo que es campaña de sensibilización con lo que es el control de velocidad, alcoholemia y el uso correcto, ¿no?, de las vías. ¿Y qué tienen que hacer estas instituciones educativas, estos colegios, para que en efecto vaya este equipo de la policía a difundir estas reglas de tránsito? Puede acercarse a nuestra unidad, que es la DIPIAT, División de Investigación de Prevención de Accidentes de Tránsito, que queda en 28 de julio y La Mar, casi en la esquina del Parque Porvenir, en La Victoria. Puede acercarse y pedirnos hacia nosotros, hacia el coronel más que todo, de que vayamos a hacer estas campañas de sensibilización. Es una simple invitación con un oficio, una carta o verbalmente. Nosotros tomamos nota, lo colocamos en el cronograma de este grupo de instrucción que tenemos y nosotros gustosos vamos los días que ellos señalen, puede ser un sábado, un domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Como bien lo ha expresado la señora suboficial, no solamente estamos dando charlas, fórum, conferencias a colegios, instituciones educativas, sino universidades y todos aquellos lugares donde existe cantidad de personas. Inclusive en algunas fábricas que tienen 200, 300 empleados, obreros, también hemos ido a recordarles cómo o qué cosas deben hacer, algunas recomendaciones y actualizarle lo que señala nuestro compendio de normas de transporte y circulación terrestre. Muy bien, es saludable que se desarrollen este tipo de charlas, de exposiciones sobre algo tan elemental y tan urgente dentro de nuestra sociedad, que es el de evitar, el prevenir los accidentes de tránsito con el simple conocimiento de las reglas de tránsito y con el simple conocimiento de las luces del semáforo, para qué sirve cada una de ellas. Es algo básico que todos debemos tener internalizado y eso nos va a ayudar a desempeñarnos mejor, a desarrollar mejor nuestra vida como ciudadanos cuando vamos por las calles como conductores o como peatones. Nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa de interés público. Les agradecemos mucho a nuestros invitados haber estado presentes hoy día en nuestros estudios. El coronel Nabor Ortiz Melgarejo, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en Lima Metropolitana, nos acompañó junto a la suboficial María Zuleta Dávila, también parte de esta división policial. A ambos nuevamente les damos las gracias por habernos acompañado y habernos informado sobre lo que se está haciendo para prevenir los accidentes de tránsito. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Fidel Gutiérrez les agradece haber estado en sintonía de nuestro programa. Ya viene más programas de interés y de entretenimiento. Viene Uno por Uno, que estará conducido por José Vadillo, nuestro compañero del Diario El Peruano. Él va a entrevistar a Amanda Portales, nada más y nada menos, la gran voz del folclore peruano. Nosotros nos despedimos nuevamente, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.